pero le hemos puesto durmiendo en la tormenta. Le pregunto, ¿se podrá dormir en medio de una tormenta? ¿Quiénes de ustedes han viajado en un barco turístico, en un crucero? Bueno, el único crucero que conozco es el de Miguel Alemán Pero bueno, no en un crucero, en una lancha. Ahí ya somos más, y está más al nivel de nosotros, ¿verdad? Pero yo no sé ustedes, pero yo le tengo mucho respeto al agua. Para mí el agua es, no miedo, pero sí le tengo respeto al agua. Y pues ahora sí que me protejo lo más que pueda, aunque sepa que no me voy a hundir, como quiera me pongo salvavidas, ¿verdad? Y imagínese usted que está en el mar y va en un crucero o va en una lancha y de pronto azota una tormenta. Ahora, una tormenta no liviana, una tormenta que azota el barco, el agua empieza a entrar en la barca. Por un lado usted empieza a sentirse mareado porque el movimiento del agua se marea. ¿Cuántos se marean con el movimiento del agua? ¿Cierto o no? Aparte de sentirse mareado, está escuchando los gritos de la gente que está asustada, los gritos de la tripulación o de la gente que está apoyando para controlar la embarcación, el fuerte viento, la lluvia, el ruido de la lluvia, los tronidos, los rayos y todo lo que está pasando. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted podría dormir en medio de esa tormenta? ¿Sería posible el movimiento del agua? ¿Sería posible que usted pudiera estar tranquilamente dormido en medio de una tormenta como esa? En lo personal creo que sería imposible. Sin embargo, en la Biblia encontramos dos historias en las que dos personas durmieron en plena tormenta. Hoy hablaremos de una, y la primera es de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayamos ahí a Mateo capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se llenaba de agua. Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, era como una especie de almohada. Él se puso su almohada para dormir, el Señor. Y le despertaron. O sea, imagínese usted, no se despierta solo, lo despiertan. Y luego dice, le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La pregunta es, ¿qué hacía o qué hizo que Jesús durmiera plácidamente en una barca que se está hundiendo en medio de una gran tempestad? ¿Cómo es posible que Jesús pudiera dormir ante el ruido, ante el movimiento, ante los gritos y todas estas cosas que acontecen cuando la barca se está hundiendo en el mar en medio de una tormenta? Y yo encontré algunas cosas que yo quiero compartirle, porque quiero decirle que las tormentas en la vida son inevitables. A todos nos llegan las tormentas en la vida. No hay quien escape. La Biblia dice que son muchas las aflicciones del justo, pero hay una promesa: de todas ellas le librará el Señor. Las tormentas son inevitables, pero sí podemos dormir en medio de la tormenta. Sí podemos nosotros salir avantes en medio de la tormenta. Pero ¿qué es lo que hizo en la historia que estamos nosotros hoy compartiendo? ¿Cómo podemos aprender de Jesús del cómo dormir en medio de la tormenta? Y le entrego 4 cosas bien rapiditas. Número 1, había un propósito que cumplir. Jesús habla con sus discípulos y les dice: pasemos al otro
lado. Ahora, ¿qué había del otro lado? Cuando usted lee la Biblia y dice, pasemos al otro lado, pues lo primero que viene a mi mente es, ¿qué había detrás? ¿Qué había del otro lado? Y del otro lado había un propósito que cumplir. Y si usted continúa leyendo, encontrará que el propósito era que Dios llevaba a Jesús a una ciudad llamada Gadara, donde se iba a encontrar con un endemoniado. No era un endemoniado cualquiera, era un endemoniado que tenía una legión de demonios dentro de él. Tan mal estaba que cuando los demonios son confrontados por Jesús, le piden que los deje entrar en un hato de cerdos que estaba por ahí, y había cerca de 2000 cerdos, y los 2000 cerdos se precipitaron al mar y se ahogaron. El hombre era un hombre que andaba en los sepulcros, desnudo. Tenía una fuerza sobrenatural que ni las cadenas ni los grilletes podían atarle, ni gente podía detenerlo. El hombre se hería su cuerpo, sangrando su cuerpo a causa de la situación en la que estaba. Pero el poder del Señor llegó allí porque Jesús tenía un propósito. Y cuando Jesús llega, confronta a los demonios salen huyendo y el hombre quedó totalmente libre. Pero no para ahí. Después de que el hombre queda libre, el nombre del Señor se hizo famoso en toda la tierra, o en toda la región más bien. Encontramos ahí en el versículo 35 que Jesús les dijo, pasemos al otro lado, porque había un propósito. Pero si vamos al capítulo 5, versículos 18 al 20, dice que mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar 10 ciudades. 10 ciudades de esa región. Y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que él les decía. Algunos teólogos dicen que ese hombre fue el que provocó que se juntaran por miles cuando Jesús partió con pocos panes y con pocos peces, dio de comer a una gran multitud. Había un propósito. Jesús estaba seguro de que él estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida, de tal manera que él tenía la seguridad que no importaba lo grande de la tormenta, él iba a llegar al otro lado. Y cuando tú sabes que vas a llegar al otro lado porque Dios te lo ha prometido, puedes dormir tranquilo porque ninguna tormenta te va a detener. Amén. Si Dios te ha dado un propósito y estás caminando en su cumplimiento, no importa el tamaño de la tormenta que se levante para destruirte, puedes estar en paz. Ninguna tormenta puede impedir que cumplas el propósito y el llamado que Dios te ha dado. Ninguna sentencia del diablo ni del hombre en contra de tu vida te puede detener si Dios te ha dicho que pasarás al otro lado. Si Dios ha dicho que vas a vivir para contar las maravillas del Señor, no importa el diagnóstico médico, tú pasarás al otro lado. No importa lo que veas, lo que sientas, lo que palpes, lo que pienses, lo que importa es que si estamos caminando en el propósito de Dios y la tormenta se viene contra nosotros, tenemos la seguridad que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en nuestra contra. Entonces, cuando tú sabes que estás cumpliendo el propósito, no temas, porque aquel que te llamó a cumplir el propósito es el mismo que te va a sostener. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios nos ha dado autoridad para cumplir nuestro propósito aquí sobre la tierra. Dios no nos manda una tarea sin darnos la provisión que necesitamos para poder terminarla. El problema es que en este tiempo no estamos usando la autoridad que Dios nos ha dado.
Dice la palabra de Dios que leímos ahorita, que cuando van con Jesús y lo despiertan, Él se levanta, toma la autoridad, reprende al viento, le dice al mar: calla, enmudece, y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Uno de los problemas de muchos creyentes es que creen, pero no usan la autoridad que Dios les ha dado. Necesitamos hacer uso del poder. Diga conmigo: hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Hay poder en su palabra. Hay poder en la sangre de Jesús. Necesitamos usar la autoridad. Y con esto voy a terminar. Y le hemos llamado insensibilidad al peligro. Y quiero hablarles un poquito de esa insensibilidad, que no es una insensibilidad hablando en el sentido negativo, sino hablando de cuando Dios, en su gracia, en su misericordia, nos lleva a un nivel donde ni cuenta nos damos que peligramos. Mire, en el caso de Jesús, la tormenta está a todo lo que da, y Él ni cuenta se dio que peligraba. Estaba dormido. Despiértate, estamos pereciendo. Y el Señor: ay, ¿por qué me despierta? Ni cuenta se dio que peligraba. Yo quiero hacerle una pregunta, porque quizás algunos están diciendo: bueno, ¿qué tan insensible debo ser al peligro? Mire, en el buen sentido, usted lo va a entender con esto. Y le hago esta pregunta: ¿solo las tormentas que se sienten serán las únicas que hemos enfrentado? Le hago otra pregunta: ¿no se ha puesto a pensar que Dios le ha librado de tormentas que ni cuenta se dio? ¿Qué hizo Dios en ese momento? ¿Volverlo qué? Insensible a la tormenta. ¿No te has puesto a pensar que las peleas que has enfrentado no son las únicas peleas, sino que ha habido otras que ni cuenta te diste, pero que alguien peleó por ti mientras tú dormías? ¿No te has puesto a pensar si las batallas, o muchas de las batallas que han venido contra tu vida, Dios las ha enfrentado por ti y ni cuenta te diste? Esas tormentas que ni cuenta te diste, esas peleas que Dios peleó por ti a tu favor, que Dios ni siquiera permitió que las vieras o las sintieras, no fue otra cosa más que el Señor puso paz en tu corazón. Y se cumplió lo que dice el Salmo 3: yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. El salmista está reconociendo que durante su sueño hubo tormentas, hubo peligros, pero que el Señor se encargó de los peligros. Es más, si usted lee ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, se lo voy a leer, el versículo 5 del Salmo 3. Mire cómo lo dice: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Me acosté y dormí. Ahora yo te pregunto: ¿de qué te das cuenta cuando estás dormido? Si eres como yo, una piedra, 1, 2, 3, a dormir. ¿De qué te das cuenta? De nada. Pero ahí mismo dice el Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Las batallas que estás enfrentando no son las únicas. Ha habido otras batallas quizá más grandes, pero ni cuenta te diste. Las tormentas que estás enfrentando hoy no son las únicas. Ha habido tormentas más tremendas, pero la mano del Señor ahí ha estado contigo. Amén. Yo me imagino que de pronto el enemigo, ¿cuántos saben que el enemigo te odia? Mira, hermano, te la voy a poner bien sencilla. Si no te odia, eres su compadre. ¿Cuántos son compadres del diablo aquí? Bueno, si no eres su compadre, el diablo te odia. Y él vino para robar, para matar
y para destruir. Y yo estoy seguro que más de una vez yo me acuesto y me duermo. Imagínense la ternura durmiendo, como un angelito. Y el diablo viene y dice: aquí le pego un infarto. Dormido lo voy a infartar. No quiero que predique el domingo, porque la gente se va a animar y va a usar la palabra, y va a usar el nombre, y va a usar la sangre. Ahorita le meto un piquete ahí para que se infarte. Y ahí está tramando el pingo cómo hacerle. Y el hermano Paco, ¿cómo está? Porque así dormimos, ¿verdad? El diablo ahí está. Ahorita me lo he hecho. Y viene con toda su furia. Y aparece el ángel del Señor. Tú no te metes con él. Tiene propósito, pasará al otro lado. Amén. Cree en el Señor y su fe le salva. ¿Usted cree que está aquí vivo nomás porque usted es San Pedrito de la colina? No. Usted está vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Y porque cuando Satanás se ha levantado contra usted, mayor es el que está en usted que aquel que está en el mundo. Amén. Y yo estoy seguro de montones de peligros, muchos peligros Dios me ha guardado, muchos me ha guardado, pero estoy seguro que son más todavía los que ni cuenta me di. Y que a veces ni siquiera agradezco, porque Dios me hizo sensible. ¿Sabe por qué? Dijo: no quiero ni que se preocupe, mi hijo, que duerma bien. Lo quiero bien listo para el domingo, para que no batalle ahí. Y si lo hace conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Cuántos dicen: yo quiero tener la capacidad de dormir plácidamente en medio de la tormenta? ¿Se puede? 25 creen que sí se puede. Los demás: arrepiéntanse, pecadores. ¿Cuántos dicen: yo creo que puedo dormir en medio de la tormenta? Amén. De un grito de júbilo. Amén. Dígale: Dios, yo te creo. Yo quiero pedirle que se ponga de pie.